Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones. Estamos mirando la lección El Éxodo y ya vamos por la lección número 3 y esta semana vamos a ver Moisés en Egipto. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, sea alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, por tu protección, Señor, y porque nos das el privilegio, la oportunidad de sacar de este momento para compartir la lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Te pido una bendición especial por cada uno de ellas en forma particular, eh, que tu Santo Espíritu se derrame sobre cada uno de ellos y que las necesidades que puedan tener se puedan ser suplidas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te pido, Señor, que al momento de grabar esta lección, tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable a través de mí, que nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como digo, esta semana ya vamos a ver a Moisés en Egipto. La semana pasada vimos su llamado, vimos cómo él puso excusas, pero finalmente aceptó y ahora está llegando a Egipto. El título de esta lección es Un comienzo difícil. Y vaya que fue difícil. Y el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo, el capítulo 5, los versos 1 y 2. Y dicen, después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Este versículo ya estamos conociendo a este faraón que realmente es un personaje digno de estudio. Eh, Vamos a conocerlo un poquito esta semana. Y aquí dice que muchos creyentes se ven de la teoría de que seguir a Jesús trae consigo felicidad o trae una vida fácil, vamos a decirlo así, prosperidad y éxito. Sin embargo, no es necesariamente no ocurre eso. Como la Biblia muestra, los personajes de la Biblia, muchos de ellos no fue así. A veces aparecen muchos obstáculos y muchas dificultades. Esto puede ser frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas, o sea, no siempre estas preguntas son fáciles de responder, al parecer ninguna. Quienes confían en Dios entrarán en numerosas pruebas, o sea, el precio de confiar en Dios no es prosperidad necesariamente, sino pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios provee soluciones los momentos, en el momento correcto, en el tiempo de Dios. Fíjense que el tiempo de Dios, eso yo lo aprendí hace un tiempo, que el tiempo de Dios se llama Kairos, no tiene nada que ver con el Cronos. Y Dios se mueve o trabaja en Kairos, no en Cronos. Así que el tiempo de Dios es diferente. Fíjense que Dios le dijo a Moisés, a Abraham, perdón, que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de una gran nación, que ellos iban a ir a Egipto, iban a ser esclavos por 430 años y al parecer Dios da esa serie de eventos, pero no dice cuánto tiempo iba a tardar en pasar todo eso. Dios habla, pero no dice el tiempo, porque si diría el tiempo, yo creo que nosotros nos asustaríamos un montón, así que hay que dar un paso a la vez. Eh, o sea, en el momento él actúa en el Kairos, no en el Cronos. Cronos es el tiempo cronológico, los días, la semana, los meses que vivimos, pero Kairos es propósito y Dios trabaja o se mueve en Kairos. Y para nosotros puede ser un poquito desconcertante.
porque nosotros vivimos en una época en que todo es rápido, necesitamos soluciones rápidas e instantáneas. Esta es la época de la instantaneidad, de la gratificación inmediata, de la dopamina, esta es esa época. Pero debemos aprender a confiar en Dios a pesar de todos. Y vemos esta semana cuál es el método de comunicación de Dios. eh, Él le da la orden a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios. Fue un llamado que no podía ser más claro, ya que incluso milagros y la comunicación verbal directa de Dios, directa. Aquí vemos que Dios no habla indirecta. Dios es un Dios que habla, que su comunicación es directa, o sea, es un Dios asertivo. Él no habla con indirectas, no habla con cosas así, Él es asertivo. Él dice exactamente lo que quiere y cómo lo quiere. O sea, es una persona, su método de comunicación es muy claro, en eso debemos imitar a Dios, en ser directos. Directo no quiere decir que usted es hiriente, sino que dice exactamente las cosas como son. eh, Claramente, no usando las dichosas indirectas ni la pasivo-agresividad. Debería haber resultados sencillos, o sea, con un método así debería haber un resultado sencillo, pero recuerden que estamos trabajando, Dios estaba trabajando con seres humanos que tenían un corazón un poquito difícil. Y aquí en la parte del domingo, ¿quién es el Señor? Esa pregunta la hace el faraón. Tras las órdenes de Dios fueron órdenes. Moisés se presenta ante el faraón para iniciar el proceso de negociación, vamos a decir, eh, en virtud de que él sacaría al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón a la exigencia divina? Deja ir a mi pueblo. Esto lo encontramos en Éxodo 5, 1 y 2. Lo acabamos de leer en el versículo para memorizar. Eh, y él pregunta, el Señor Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, quizás en un tono... Eh, vamos a decir que es un desafío. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su orden? Yo no conozco y tampoco voy a dejar, o sea, es un tono desafiante. Eh, Faraón dice que no conoce al Señor, o sea, ¿quién es él? ¿Quién es esa persona? Yo no sé quién es, yo no lo conozco. Como un alarde. ¿Cuántas personas han dicho eso a través de la historia? Muchísimas. Eh, Porque como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado, Juan 17:3. Y Egipto, con el faraón rey, representa un poder que niega la existencia de Dios o la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. La siguiente declaración, yo no sé quién es, no lo conozco y no voy a dejar a ir al pueblo. Pone aún es en manifiesto la rebelión que este rey tenía en contra de Dios, o sea, y convierte no solamente a él, sino a Egipto como un símbolo de negación a Dios y a un sistema de lucha contra él. No es de extrañar que muchos vieran esta actitud milenio después. En la Revolución Francesa pasó algo parecido. Si ustedes recuerdan, ellos tiraron por el suelo todo lo que representaban a Dios y declararon la diosa de la razón, como, a la razón como su Dios. No es de extrañar que mucho, ajá, eso pasó. Así que no es que ha dejado de pasar. Faraón Faraón mismo, él creía que era Dios, él creía que él era hijo del dios Ra, el dios Sol, o él era el dios Ra, el dios Sol.
él era una deidad, el Dios más poderoso según los egipcios. Así que ellos, aquí estamos hablando de Dios a Dios, así estaba hablando. Por eso eh, Dios a través de Moisés y Moisés a través y Aarón a través, o sea, y Moisés a través de Aarón le dice, deja ahí, le da un comando, porque estamos hablando a alguien que se creía que era Dios. Dice que de todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía se resistió a los mandatos de Dios. Ningún monarca jamás se aventuró a tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo y el rey de Egipto. Cuando se presentó ante él para comunicarle el mensaje, él contestó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no lo conozco y no lo dejaré ir. O sea que él se opone abiertamente eh, a la voluntad de Dios y él manifiesta a través de todos estos episodios un espíritu de incredulidad y provocación. Esto lo dice en el conflicto de los siglos, en la página 312. Si alguien te pregunta si conoces al Señor, ¿qué le responderías si tu respuesta fue afirmativa? ¿Cómo lo describiría y por qué? Es una pregunta para pensar. ¿Conoces al Señor? ¿Quién es el Señor para ti? En la parte del lunes, un comienzo difícil, que vaya que fue difícil, aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado. Él sabía, él conocía a estos personajes, él había salido de Egipto, por eso él dudó tanto. Pero aún así él probablemente no tenía ni siquiera la menor idea de lo que le esperaba. Quizás él pensó que cuando Dios le mostró estos actos de tirar la vara y convertirse en una serpiente, entrar su mano en su pecho y la mano salió leprosa o convirtió el agua en sangre, él pensaba que quizás con esa muestra del poder sobrenatural de Dios, pues el faraón iba a convencerse, pero eso no fue así. Conocemos la historia y en Éxodo 5, comenzando el versículo 3 al 23, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón? Fíjense que él le dijo su pedido. El faraón dice que no va a dejar ahí porque él no conoce a Jehová. Y lo que hizo fue que él pensó que los israelitas estaban muy cómodos y que por eso estaban pensando en irse. Y él dobló los trabajos, le dijo que a ellos en la construcción de ladrillos se le proveía la paja. Ahora ellos tenían que buscar la paja, hacer ladrillos y tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos y eso era con capataces encima, golpeándolo, eh, obligándole a hacer los trabajos, sino o sea, si no cumplían con la cuota diaria, que era la misma. Y eso hizo, él lo que quería, este hombre lo que quería era quebrantar la voluntad del pueblo de Dios, o sea, quebrantar su independencia. Eh, Eso es lo que pasa. Moisés presentó ante el rey de Egipto su exigencia y las cosas empeoraron para los israelitas. Se acusó de ser penoso, se lo trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil cada día. En consecuencia, los líderes de Israel, no estaban contentos con Moisés. Ahora Moisés tenía que tratar de convencer no solamente al faraón, sino a su propio pueblo, porque ahora ellos, con su voluntad quebrantada, eso era lo que quería eh, hacer este rey. Ellos ahora no querían la libertad, o sea, tenían miedo. Recuerden que esta gente eran esclavas, eh, así que eso lo intimidaba a ellos y él dice
Ponte luego en el lugar de hombres cuando confrontaron a Moisés y a Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Esto es Éxodo 5:21. Y dijeron, mire Jehová sobre vosotros y busque, pues no habéis hecho pues nos habéis hecho abominables ante el rey ante el faraón, poniendo la espada en la mano para que nos maten. O sea, los líderes de Israel acusan a Aarón y a Moisés, principalmente a Moisés, de que ahora por culpa de ellos, ahora el faraón lo está tratando peor de lo que lo trataban antes. No es tan fácil entender por qué se airado, o sea, no es tan difícil entender por qué se airaron contra Moisés, porque fue su intervención la que causó o sea, que lo maltrataran aún más. Pensaban que Moisés venía a liberarlo de los egipcios y entonces en vez de liberarlo, las cosas se pusieron más difíciles. Así, además de lidiar, como le mencioné ahorita, además de lidiar con el faraón, tenía que lidiar con su propio pueblo. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con líderes de iglesia local cuando surgen desacuerdos como inevitablemente sucede? Yo creo que usar la asertividad, pedir a Dios dirección, pedir a Dios sabiduría, y buscar la asertividad, ser asertivos, decir lo que uno piensa, lo que uno quiere y dando siempre empatía, porque en este caso había que mostrar empatía, yo estaba sufriendo, y tratar siempre de llegar a un acuerdo razonable que beneficie en ambas partes, si es posible. Eso pienso yo. Asertividad, empatía, y lograr, o sea, tratar de que no sea mi razón la que gane, sino que sea lo mejor para todos, que sea lo que salga adelante. En este caso en particular, Moisés tuvo que ser muy juicioso, muy empático, porque realmente estaba pasando, ser muy paciente, porque, como dije, realmente se estaba perjudicando por el asunto que estaba, pero Moisés tenía que confiar en Dios porque fue Dios el que lo mandó a hacer eso, no fue por su propia voluntad. El divino yo. Pobre Moisés, primero es reprendido por el faraón y luego por su propio pueblo. Así que Moisés va donde aquel que lo envió, porque recuerden que Moisés no fue por su propia voluntad, sino que él va donde el jefe, donde el líder supremo a decirle lo que ha pasado. Y en su amargura y decepción por el empeoramiento de las condiciones de Israel, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Esto es Moisés quejándose con Dios. Él, claro, él dice lo que siente, él no esconde las cosas, él dice lo que siente. Asertividad. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en su nombre, no he hecho más que maltratar al pueblo. O sea, fue un efecto directo de presentarse. Y eso era lo que faraón quería que el pueblo creyera, que su intento de ser libre estaba empeorando las cosas. Y no has hecho nada para liberarlo. Eso es Moisés quejándose con Dios. El descontento de Moisés con el Señor es obvio y comprenden vista en la situación. La respuesta de Dios, sin embargo, es contundente. Él actuará y de manera muy decidida. Ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. En Éxodo 5:22 al 28, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas se muestran aquí?
Éxodo 5:22 al 6 al 8 y dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine al faraón para que hablase en su nombre, ha afligido a este pueblo y no lo ha liberado. Jehová respondió, ahora verás qué yo haré con el faraón, porque con mano fuerte lo dejaré ir y con mano fuerte lo echará de la tierra. Habló todo Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. O sea, él está afirmando lo que está diciendo en su nombre. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob con Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Y también hice un pacto con ellos a darle la tierra de Canaán. Fíjense que Dios es lo que yo estaba diciendo ahorita, que Dios le dice a Moisés, a Abraham, que le va a dar la tierra de Canaán. Y han pasado 400, casi 400 años o 400 años y todavía están esperando la tierra de Canaán. Eso es el Cairo de Dios. Dios no se mueve. Él dice una cosa, pero uno no sabe cuándo va a pasar. Eh, y dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes han servido y se ha acordado de mi pacto. Por tanto, dirá a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y ahí reafirma otra vez el pacto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios y os tomaré por mi pueblo y será vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas difíciles y os meteré en la tierra la cual hace mi mano jurando Abraham, a Isaac, a Jacob, que yo le daría como heredad y ahí firma como Jehová. A muchas veces cuando las cosas, cuando el enemigo sabe que Dios está por hacerte un bien, te va a hacer la vida muy difícil para que tú desistas. Hay veces que hay que desistir, pero hay veces que no se debe desistir porque es el enemigo. O sea, hay veces que se ponen difíciles para que tú, porque Dios te está mostrando que eso no es. Pero hay veces que se pone difícil porque es el enemigo que está tratando de que tú desistes para que no llegue, para que no se cumpla el propósito que Dios tiene en ti. Eh, Dios habló y hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo. El Señor recuerda algunos hechos pertinentes. Yo soy el Señor y les recuerda que le apareció a los patriarcas. Tercero, establecí un pacto con ellos. Cuarto, Él le prometió darle la tierra de Canaán. Y cinco, Él ha escuchado los gemidos de Israel. Y seis, me ha acordado del compromiso de darle la tierra prometida, o sea que él le está renovando el pacto, o se lo está recordando. Y recuerden, y se puede notar el pronombre yo aplicado a Dios, o sea, Dios lo está haciendo por él mismo. Yo, el Señor tu Dios, he hecho tal cosa y puedes confiar en que yo haré lo prometido, porque lo está afirmando Jehová. El Señor ahora proclama que hará cuatro cosas. Voy a quitarle de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlo de la esclavitud, voy a librarlo con gran despliegue y con gran justicia. Y cuarto, haré ustedes que sean mi pueblo y yo seré su Dios. Estas cuatro acciones restablecen la relación con su pueblo. Dios está sujeto a todas estas actividades y los israelitas son destinatarios de todos los beneficios de su gracia. Dios ofrece estos dones gratuitamente por amor y lo hizo entonces a favor de ellos y lo hará en favor de nosotros. Que recuerden que nosotros somos el Israel moderno caminando por el desierto. Y la parte del miércoles, labios incircuncisos.
En efecto, el Señor había hecho a Moisés algunas poderosas promesas acerca de lo que haría, aunque aquel encuentro animó o sea, ese encuentro, fíjense que Moisés se queja y Dios le responde recordándole su pacto y recordándole que él fue el que lo envió. Probablemente su ánimo duró poco, dada la respuesta que recibió del pueblo. Ahora, en Éxodo 6, 9 al 13, después habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no lo escuchaban a Moisés a causa de su dolor, de su congoja y de la dura servidumbre. Ese era el propósito de Egipto, del faraón de Egipto, como digo, que ya ellos no tuvieran ese interés porque su dolor era tanto que no podían escuchar las razones de Moisés. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla al rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí que los hijos de Israel no me escuchaban, no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón? No lo escuchan lo que él quiere liberar, ahora menos Faraón lo va a escuchar. Siendo que yo soy torpe de labios, y ahí le vuelve a recordar Moisés a Dios que él tiene un problema en el habla, sea del idioma, sea que era tartamudo, sea lo que sea, él tenía un problema, aquí lo dice, es torpe de labios. Entonces Moisés habló a Moisés y a Aarón y le dio el mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de Egipto. Eh, y aquí este escritor es muy amplio, usando adjetivos que describen los sentimientos que estaban sufriendo los hijos de Israel y que estaban sufriendo eh, Moisés y Aarón, vamos a decirlo. Los hebreos estaban descorazonados por su dolor, sufrimiento duro, trabajo, y no podían, o sea, su dolor y sufrimiento y su sentimiento de estar descorazonado era tan fuerte que no podían escuchar lo que Moisés le estaba diciendo. Habían esperado tanto tiempo sin ver cumplir sus expectativas. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Eso pasa a veces, eso pasa. Eso es un momento de incredulidad y vaya porque tenían razones para hacerlo. Estaban perdiendo el ánimo si era que tenían alguno, la esperanza. El faraón estaba quebrantando su espíritu. Algo más triste por lo cual aquella era la primera ocasión en que habían tenido una esperanza fundada en la liberación. ¿Quién había estado en una situación similar? ¿Quién no ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho, incluso abandonado por Dios? Bueno, si usted ha tenido una relación con Dios, créame, que va a sentir todas esas cosas en algún momento, porque la relación con Dios no es una línea recta, sino que a veces usted está en la cima, en el monte, y hay veces que baja al valle. Aún Jesús le pasó eso. Cuando iba a morir, él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Aún él. Moisés, perdón, los salmistas son expertos en eso. Si usted quiere ver esa subida y esa bajada, lea los salmos, para que usted vea que aquí está. Y aquí nos habla de Asaf, que era un salmista, y Job, recuerden la historia de Job, Job hasta quiso morirse. Vemos a Asaf, oiga la confesión de Asaf. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de tu mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en tu gloria. Él está diciendo esto luego de que comenzó a quejarse porque sentía que Dios lo había abandonado. Entonces él llega a esta conclusión.
Me guías con tu consejo y más tarde me acogerá en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia. Esto es Salmo 73, 26 a 27. Pero él no comenzó así, él comenzó quejándose acerca de que por qué los malvados prosperan. Él comenzó con esa queja y terminó alabando a Dios. A través de la historia sagrada, Dios ha asegurado a su pueblo que está con ellos. Le da su paz, su consuelo, su fortaleza para superar los desafíos de la vida. En Juan 14, 27 se nos hace una promesa, 16, 33 y Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien presentar vuestras peticiones delante de Dios con ruego y acción de gracia, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestra mente y vuestro corazón. La declaración pactual lo hará mi pueblo, expresa la relación íntima que Dios desea tener con ellos. Y los haré mi pueblo y yo seré su Dios. Y aunque el contexto es corporativo, también aplica a cada una de las personas individualmente y ese pacto llega hasta nosotros. Y ahora vamos a ver cómo como Dios para Faraón. Lee Éxodo 6, 28, 7 al 6. Y cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, cómo le hablaré a Faraón? Otra vez lo dice. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, Dios en minúscula. O sea, él está representando a Dios para Faraón. Y Aarón será tu profeta. Esto es simplemente Moisés no estaba tomando el lugar de Dios, sino que le estaba representando a Dios. Y, y Faraón y Aarón iba a ser como si fuera el profeta. Tú me dirás todas las cosas, tú dirás todas las cosas que yo te mando. Él iba a ser como un canal. eh, Moisés iba a ser un canal entre Dios y, y Aarón para que Aarón fuera el intérprete a Moisés. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré en mí mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mis manos sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hizo Moisés y Aarón como Jehová mandó, y así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón edad de 83 cuando hablaron a Faraón. O sea, que ellos iban Dios le dio a Aarón como su mano derecha, se la dio a Moisés porque él tenía un problema de habla. El término orar se fataín, o sea, él dice que tenía labios incircuncisos, que expresa una torpeza oratoria de Moisés, o sea, tenía un problema ahí. Y en su misericordia Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Él hablará a Aarón, quien a su vez públicamente hablará a Faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey de Egipto y Aarón sería su profeta, o sea, Aarón sería el vocero. Eso ocurrió también en los tiempos de Pablo. Había uno que hablaba
creo que era Pablo el que hablaba. eh, Había uno que hablaba y a otro que no hablaba. Yo a veces improviso y después me da trabajo sacar. Pero eso así, y lo llamaron como los dioses griegos, porque uno era el que hablaba y otro o sea, uno era el portavoz. Dios también explica a Moisés que puede esperar, o sea, Dios aquí en estos versículos le dice su plan más o menos completo. Siempre él le va soltando, le va dando otros detalles, pero aquí le dice todo lo que iba a pasar. Dice que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. No debemos entender como que Dios endureció el corazón de Faraón, sino que cada vez, mire, hay personas y eso le pasó a otros personajes de la Biblia que mientras más veían el poder de Dios en vez de ceder, lo que hacía era que su corazón se endurecía. Eh, yo leí un libro sobre este episodio del faraón y decía, esto yo lo he mencionado en varias ocasiones, que la misma, o sea, el, el, ¿cómo es? El fuego que derrite la cera endurece, ¿cómo se dice? Endurece el barro, o sea, que hay cosas que ablandan un corazón y esa misma cosa puede endurecer a un corazón. Ese fue el caso ese fue el caso de este faraón. Fíjense que los ninivitas, que eran personas muy crueles, eh, Jonás le dice, al parecer ellos sabían la fama de Jonás. Ellos sabían que no era cualquier persona, sino que lo que él decía se cumplía. Y solamente le dijo que Dios iba a destruir la Nínive y todos se arrepintieron. Y este hombre, Dios le va a dar un montón de señales y cada vez que le da una señal en su corazón se endurece mucho más. Dios le explica a Moisés con lujo de detalle, eh, en comunicación directa, asertiva, todo lo que iba a hacer. No viene con indirectas, él le habla directamente. Es el lenguaje de Dios directo. Eh, y directo no quiere decir que sea una persona ofensiva, sino que dice lo que es sin dobleces. Eso es. Y ya para continuar, para resumir esta lección, vemos que las cosas se empeoraron para Moisés y su pueblo después que se presentó por primera vez a Faraón. El rey lleno de ira sospecha que los israelitas también tienen el propósito de rebelarse contra el servicio. El descontento era resultado de la ociosidad. Eso razona este faraón. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Por eso le da más trabajo también para quebrantar su espíritu. Inmediatamente dictó medidas que hace su trabajo más severo. Aplasta el espíritu de independencia, quebranta el espíritu. Eso hacían cada vez que habían esclavos, eso era lo que hacían, los maltrataban, los humillaban, le daban mucho trabajo para que no tuvieran tiempo de pensar, para quebrantar su espíritu, para que siempre estuviesen sumisos, para que no pensaran en la libertad. Eso es un método, eso está comprobado. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel día el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de este material. Y recuerde que ellos están construyendo las pirámides, las famosas pirámides. Y luego se recubría de piedra. Y la fabricación de los ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezcla con paja para que a hiedra, o sea, para que se pegue, se requería grandes cantidades de este último elemento de paja.
El rey ordenó ahora que no se suministraran paja, que los hebreos debían buscarla por ellos mismos y no exigiéndoles que fabricaran y les exigían que fabricaran la misma cantidad, o sea que el trabajo se multiplicó. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los ámbitos del país. Los comisionarios egipcios habían nombrado capataces hebreos para seguir, para dirigir al pueblo de Israel, y estos capataces eran responsables de la producción de quienes estaban a cargo. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero le fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrado. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Esto es Patriarca y Profetas, la página 263 y 264. O sea que los capataces, lo que estaban a cargo de que esta persona, de que los esclavos hicieran o sea, produjeran, pues ellos fueron azotados porque no cumplían con la cantidad requerida, con la cuota diaria. Así que eso es lo que sucede. Eso sucedió. En vez de la cosa mejorar, se pusieron más difíciles. Pero ya veremos la próxima semana cómo cada vez que la cosa se ponía más difícil, Dios aún mostraba mayor su gloria, la gloria de Dios se mostraba o se manifestaba en manera más poderosa. Y más adelante vamos a ver que mientras en el trayecto de los israelitas, por, por el desierto, las naciones le tenían miedo porque ellos sabían lo que había pasado. Eso, todas las plagas que ocurrieron fueron un testimonio que causaba terror a las naciones vecinas. Así que Dios torna todo para bien. Bueno, yo hasta aquí me despido deseándole que tengan una feliz semana y que sigan estudiando estas lecciones que, aunque vivimos en épocas diferentes, aunque somos personas diferentes, aunque quizá nuestra circunstancia es totalmente diferente, la lección que podemos extraer de esto aplica para todos nosotros en nuestra circunstancia y en nuestra época. Así que para eso son estas lecciones, para que nosotros la apliquemos a nuestra propia vida. Bueno, yo sin más me despido. Ahora vamos a orar. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en los peores momentos de la historia de la humanidad tú te has hecho presente, Señor. Tu brazo no se ha cortado para salvar, para bendecir. Así que nos hacemos de tus promesas para que cualquier circunstancia que estemos pasando, tú las resuelvas, o la ponemos en tus manos para que la resuelva como lo hiciste con el pueblo de Israel antiguo. Señor, bendice a las personas que han perdido familiares, que han pasado por desastres naturales, que tienen alguna necesidad de cualquier índole, que tú las puedas suplir todas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias por tus cuidados y danos una semana feliz. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, nos vemos, si Dios lo permite.